Kruger, un mundo salvaje donde la vida y la muerte están a un paso de distancia. Cada día, los animales aquí enfrentan duros desafíos, desde cacerías intensas hasta batallas implacables por la supervivencia. En este entorno, solo la fuerza, la agilidad y la inteligencia determinarán quién sobrevivirá. Safari Kruger, momentos espectaculares de vida salvaje. Situado en el noreste de Sudáfrica, el Parque Nacional Kruger abarca un área de aproximadamente 19.485 kilómetros cuadrados y es una de las reservas de caza más grandes y antiguas de África. Fundado en 1898, Kruger desempeña un papel central en la conservación de la biodiversidad de la sabana tropical, uno de los ecosistemas más ricos en especies del continente. A medida que el sol de la mañana comienza a proyectar una fina capa de niebla sobre las selvas al sur del Parque Nacional Kruger, la vida comienza a cobrar vida. Los pájaros cantan desde las copas de los árboles, los babuinos llaman desde lejos y manadas de impalas escuchan atentamente cualquier movimiento en el bosque. En lo profundo de las espesas sombras, donde la luz apenas podía penetrar, una criatura solitaria se movía, sin hacer casi ningún ruido. El leopardo es uno de los depredadores máximos y también el más esquivo de los grandes felinos de África. Los leopardos en Kruger son criaturas reservadas y extremadamente cautelosas. Su estructura corporal es musculosa pero más compacta que la de los leones o los guepardos, lo que les permite moverse con facilidad entre la maleza densa. El pelaje distintivo con su patrón de manchas negras sobre un fondo amarillo pálido no solo es una marca de identificación, sino también un camuflaje perfecto. En las condiciones de luz constantemente cambiantes de los bosques abiertos, este patrón nos hace casi invisibles tanto para las presas como para los depredadores. En un claro a lo lejos, una manada de impalas pastaba tranquilamente. Son delgados y alertas, con las orejas siempre levantadas para captar cualquier señal del viento, la tierra y el cielo. Para cazarlos, los leopardos necesitan combinar todos los elementos: habilidad, velocidad, paciencia y suerte. Bajó su cuerpo, arrastrándose poco a poco por la hierba seca, aprovechando la sombra de cada árbol. Sus ojos nunca se apartaron de su objetivo, un joven impala que se encontraba al borde de la manada.
Unos minutos más tarde, en un rincón sombreado bajo un árbol, el leopardo estaba sentado descansando, con los ojos todavía alerta. El viento seguía soplando suavemente y los pájaros cantaban de nuevo. Con él, comienza un largo día. No es una victoria, sino simplemente una parte del ciclo de supervivencia en la inmensidad de la naturaleza, donde cada especie tiene su propio papel y el equilibrio se mantiene siempre delicadamente. A medida que el sol ascendía, el leopardo se levantó lentamente y abandonó su lugar de descanso. Su paso se fue desvaneciendo poco a poco en la brillante luz del sol entre los escasos troncos de los árboles. Ni un sonido, ni un rastro. Como si nunca hubiera estado allí, solo estaba la vasta estepa y el profundo silencio después de que hubiera pasado un momento de naturaleza. La estación seca está llegando a su fin y, con la cálida brisa de finales del invierno, comienza un nuevo ciclo. En el Parque Nacional Kruger acaba de comenzar la temporada de reproducción del leopardo, un momento en el que se activa el instinto de apareamiento, que lleva a los animales solitarios a cruzar los límites territoriales y buscarse unos a otros en medio de los sonidos silenciosos del bosque abierto. La leopardo hembra caminaba bajo la pálida luz de la luna, su pelaje suave y sus ojos brillantes. En las ramas y troncos de los árboles quedan rastros de olor, un lenguaje silencioso pero poderoso. Está lista para una nueva etapa de la vida, la maternidad. Ese impulso le hizo abandonar el terreno familiar, adentrarse en un extraño tramo de bosque, donde el espacio se abría lleno de promesas pero también contenía peligros invisibles. En un bosque bajo donde las leonas frecuentaban por la noche, la sombra de un leopardo se movía suavemente entre los árboles secos. El viento cambió de dirección y en ese momento el silencio se volvió antinatural. No más insectos, no más búhos llamándote. Solo unos ojos observando en silencio desde la oscuridad. Un ligero sonido sobre las hojas secas. De repente, se oye el sonido de una carga rápida y furiosa. El silencio se rompió. El leopardo no tuvo tiempo suficiente para reaccionar. No fue una persecución, fue una emboscada. Cuando todo se calmó, solo quedó polvo suspendido en el aire, arremolinándose silenciosamente en el viento. La luz de la luna todavía brillaba suavemente a través de las ramas secas, como si nada hubiera sucedido. La vida de un individuo termina en el momento más sagrado, cuando entra en la temporada de nacimiento de una nueva vida. En la naturaleza no existe el bien ni el mal, ni el odio.
Solo existe el samsara, donde la muerte de una especie es la supervivencia de otra, y cada momento es una parte inseparable de la gran sinfonía de la vida. La primera luz de la mañana se filtraba a través de la niebla, dorando las antiguas rocas y los troncos de mopane que se mecían con la suave brisa. En una ladera rocosa se escuchó un sonido ronco y familiar, el llamado de los babuinos chacma. No es un saludo al amanecer, sino el ritmo cotidiano de una sociedad compleja, mantenida por la disciplina, la jerarquía y los instintos de supervivencia perfeccionados durante miles de generaciones. El babuino chacma, el primate más grande de África, es uno de los habitantes más numerosos y socialmente organizados del Parque Nacional Kruger. Viven en grandes manadas, a veces de más de 100 individuos, lideradas por un macho dominante, mientras las hembras y sus crías forman una compleja red de parentesco, alianzas y vínculos sociales. En su mundo, el rango se mide no solo por la fuerza, sino también por la inteligencia, el ingenio y la capacidad de generar confianza. En las primeras horas del día, los monos se reúnen cerca de rocas cálidas para acicalarse unos a otros, un comportamiento social esencial que ayuda a fortalecer alianzas, reducir el estrés y distinguir a los amigos de los enemigos. Desde fuera, es la imagen de la paz. Pero por dentro, cada mirada, cada vistazo, puede llevar un mensaje. Una mirada equivocada, un acto de cruzar una línea, puede desencadenar luchas de poder que duren semanas. Cuando salió el sol, la manada comenzó a moverse. Los babuinos son omnívoros, pero su dieta es extremadamente rica y versátil, desde frutas caídas, raíces, insectos hasta huevos de aves o incluso pequeños animales. En zonas áridas, excavan el suelo en busca de tubérculos y agua subterránea. En el bosque ribereño, irrumpen en los nidos de los pájaros. Nada escapa a la curiosidad y los cálculos de una tropa de monos hambrientos. La capacidad de los babuinos para aprender es un factor clave en su adaptabilidad al entorno en constante cambio de Kruger. Los animales jóvenes aprenden de sus madres, de individuos mayores y de sus propios errores. Los hábitos se heredan. Las habilidades se acumulan a lo largo de los años. Cuando el sol comenzó a ponerse en el oeste, la atmósfera en el bosque cambió. Un rugido distante. Un pájaro dejó de cantar. Los líderes masculinos se detuvieron inmediatamente, aguzaron el oído y gritaron en señal de advertencia. No son solo líderes, son guardianes, protectores de toda la manada.
leopardos, hienas e incluso leones, todos pueden ser amenazas. Pero hoy, el enemigo no vino de la oscuridad, sino del otro lado del valle. En una tierra entre dos colinas rocosas, donde había un arroyo seco y higueras dando frutos, dos grandes tropas de babuinos avanzaban hacia el mismo punto. Esta es una tierra rara que todavía tiene suficiente agua y fruta en medio de la dura estación seca. Ambos grupos tenían sus intereses en juego y ninguno de ellos daría marcha atrás. Al principio era una vista lejana. Entonces se escuchó un gruñido silbante. Los machos más grandes se sitúan al frente, erizados, tensos y mostrando sus colmillos de casi 4 centímetros de largo. Las hembras retiran a sus crías, alejándolas del área del brote inminente. Después de casi media hora de caos, los babuinos mayores retiraron gradualmente su tropa. Ambos lados estaban cansados. Un hombre gravemente herido yacía jadeante en busca de aire bajo la sombra de un árbol. Los gritos se apagaron. Los higos todavía caían al suelo con un ruido sordo, pero se había derramado sangre y sudor. Al final ambas manadas se retiraron. No hay un ganador absoluto. Sin declaración. Una vez más, el mundo salvaje nos recuerda que la vida es una serie de colisiones constantes y que el orden solo existe cuando está protegido por la inteligencia, la fuerza y el sacrificio. Después de meses de severa sequía, donde el suelo se agrietaba y cada charco se volvía precioso, la temporada de lluvias finalmente regresó. Nubes oscuras se acercaban desde el este y los truenos retumbaban en la distancia como redobles de tambores que anunciaban un gran cambio en la naturaleza. En los campos bajos a lo largo de los ríos Olifants y Letaba, el agua comenzó a subir. De la noche a la mañana, los senderos rojos y polvorientos se transformaron en zanjas impetuosas, las depresiones poco profundas se transformaron en lagos temporales y toda la estepa pareció cobrar vida. La hierba joven se vuelve verde al cabo de unos días, aparecen insectos y florecen setas y frutos silvestres en los arbustos.
Esta era la señal sagrada que los babuinos estaban esperando. Desde los altos acantilados donde los babuinos chacmas se han estado escondiendo durante la estación seca para evitar a los depredadores, resuenan ahora nuevos sonidos, aullidos, pasos bulliciosos, el parloteo de los niños columpiándose en la espalda de sus madres. Fue como si una ciudad entera acabara de despertar. La manada entró en los campos inundados con gran energía, como nómadas que regresan a sus antiguos lugares de residencia. La temporada de lluvias no solo trae alimento, sino también la temporada de reproducción. Los machos adultos marcan continuamente su territorio, compitiendo por la posición junto a las hembras que han entrado en celo. Su espalda roja e hinchada, una clara señal biológica, los convierte en el centro de atención de la manada. La persecución, el acicalamiento, los gruñidos entre rivales, todo es preludio de un ciclo biológico indispensable, la sucesión de una nueva generación. Una vez empapado el suelo, comienza realmente la fiesta. Las raíces ahora son más fáciles de desenterrar, los insectos son expulsados de sus madrigueras por el agua y las pequeñas ranas saltan en la hierba, todas ellas son valiosas fuentes de nutrición. Los babuinos son omnívoros selectivos y la temporada de lluvias les permite diversificar su dieta más que nunca. Las crías aprenden a encontrar presas gracias a su madre, aferrándose a su espalda mientras se mueven, y luego practican sus primeros pasos en el barro. Los niños comparten el cuidado de los demás, a veces incluso crían a sus propios hijos. El ambiente se vuelve alegre, apacible y tiene un color pacífico poco común en un mundo competitivo. En los campos de tierra negra, los primeros restos de agua que quedan después de las fuertes lluvias han comenzado a acumularse en estanques poco profundos, donde la vida está a punto de despertar de una manera inesperada. De repente, el suelo tembló ligeramente. Debajo del barro agrietado, un par de ojos redondos, brillando a través del barro. Entonces emergió una cabeza grande y gruesa, seguida de un cuerpo pesado y musculoso. Una rana toro africana macho, que pesa casi 2 kilogramos, está saliendo de su escondite durante casi 10 meses. Y no está solo. De todos los huecos, arbustos y hierbas a lo largo de las orillas, emergieron simultáneamente cientos de ranas de diferentes especies. En la estación seca, duermen bajo tierra, envueltos en un grueso capullo como una armadura biológica. Pero cuando llega la temporada de lluvias, la llamada del agua, de la reproducción, del instinto de la especie, los ha despertado.
Las ranas toro africanas no son especies que cantan canciones de amor como las ranas arbóreas. Entran a la vida reproductiva por la fuerza. Los machos grandes pelean por territorio alrededor de los abrevaderos. Los encuentros ocurren ante los ojos de los niños, cabezas chocando, piernas dando patadas, cuerpos arrojados unos contra otros como si fueran mancuernas vivientes. El ganador es el que logra ocupar las aguas más profundas, donde los huevos tienen más posibilidades de sobrevivir antes de que lleguen las lluvias. Después del apareamiento, las ranas hembras ponen hasta miles de huevos. Tan solo unas horas más tarde, los huevos eclosionan y dan lugar a renacuajos. Es entonces cuando el guerrero se convierte en padre. A diferencia de muchos anfibios que abandonan sus huevos al destino, la rana toro africana macho es uno de los raros anfibios que protege a sus crías con todo su cuerpo. Se encuentra cerca del borde del agua y utiliza su gran cuerpo para evitar que se acerquen peces, pájaros y otros animales que se alimentan de huevos. A medida que el estanque comienza a secarse, cava una pequeña zanja con sus patas traseras, extrayendo agua de tierras más altas y manteniendo el área poco profunda hasta que los renacuajos sean lo suficientemente grandes como para valerse por sí mismos. Puede ayunar durante este periodo y, a veces, sacrificar su vida si se enfrenta a un depredador más grande. Un verdadero padre, tranquilo pero sin dar marcha atrás. De los campos de arroz húmedos y la hierba cubierta de rocío empezaron a surgir pequeñas formas, ranas macho con piel que cambiaba de color, de un azul brillante como el jade. Se trata de la rana trompeta de Kruger, una subespecie endémica estrechamente relacionada con la rana trompeta del norte, pero magníficamente adaptada a los duros ritmos de la sabana subtropical. Durante todo el año, el sapo se hunde profundamente en el suelo fresco y húmedo, durmiendo en huecos de árboles podridos, grietas en las rocas o gruesas capas de humus. Pero tan pronto como llueve lo suficiente, la humedad alcanza un umbral, se despiertan en masa, acuden a las piscinas poco profundas donde nacieron y ahora regresan para continuar su ciclo de vida. Pero lo más especial de todo es que el color turquesa solo aparece en los machos y solo dura unos días. Es una poderosa señal biológica visual de que están listos para aparearse. Al mismo tiempo, emitían gritos suaves, como voces solistas que resonaban a través de la niebla de la lluvia. Cuando cae la noche, el estanque de lluvia se llena con los cantos de cientos de individuos, formando un coro murmurante que parece venir del subsuelo. Las hembras, al ser menos visibles, nadan tranquilamente entre grupos de machos y eligen a sus parejas en función de la intensidad, frecuencia y consistencia del llamado. Una vez seleccionados, la pareja se abrazará en una posición de cópula característica, amplexus, y cientos de huevos se esparcirán sobre la hierba acuática.
Los huevos se adhieren a las plantas acuáticas, evitando los remolinos, y tardan solo unos días en eclosionar y convertirse en renacuajos. Pero el tiempo no estaba de su lado. Estos charcos de lluvia pueden evaporarse en unas pocas semanas si regresa el sol. Los huevos deben eclosionar rápidamente. Los renacuajos deben crecer rápido. Cada momento es una carrera silenciosa con el sol y cualquier retraso puede acabar con una generación. Sin guardia. Sin cuidado parental. Lo único que existe es la sincronicidad de la vida como estrategia de supervivencia. Miles de individuos aparecen juntos, dejando solo unos pocos cientos para sobrevivir. Y eso también es una forma de éxito. El océano, vasto, misterioso y cruel. Este no es solo el origen de la vida, sino también un feroz campo de batalla donde la caza, la persecución y los ataques tienen lugar sin cesar. Sin tolerancia, sin lugar para los débiles. Todo ser vivo que existe aquí debe luchar por su vida o convertirse en comida para alguien más. Los depredadores acechan en las sombras, esperando pacientemente su oportunidad. Los ataques de rayos dejan a las presas sin tiempo para reaccionar. Las batallas a muerte determinan quién domina y quién es eliminado. ¿Quién es el verdadero rey del océano? Bajo las profundas aguas azules del océano, donde parece que solo hay suaves olas rompiendo en la orilla, hay en realidad una arena feroz, donde los fuertes dominan y los débiles son aniquilados sin piedad. La ballena azul puede ser la criatura más grande del planeta, y el gran tiburón blanco puede infundir terror en los corazones de muchos, pero incluso estos gigantes no son los señores de los mares. Hay otro depredador, más inteligente, más rápido, más fuerte y, lo más importante, sin enemigos naturales, la orca, el verdadero rey del océano. La orca, Porcinus orca, no es una ballena común. Con longitudes de hasta 9 metros y pesos que pueden superar las 6 toneladas, se encuentran entre los depredadores más grandes del planeta. Pero el tamaño no es la única arma que los convierte en dueños del océano. Poseen una velocidad increíble, capaces de nadar a velocidades de hasta 56 kilómetros por hora, más rápido que cualquier otro tiburón. La alta aleta dorsal se levanta como una vela, ayudándolos a estabilizarse cuando se mueven, mientras que las mandíbulas contienen más de 40 dientes afilados, de hasta 10 centímetros de largo, que pueden desgarrar fácilmente la carne y aplastar los huesos de las presas. Sin embargo, lo que realmente hace de las orcas las asesinas perfectas no es solo su fuerza muscular, sino su inteligencia y su capacidad para cazar con tácticas extremadamente sofisticadas. En medio del profundo océano azul, donde las corrientes circulan constantemente y la luz del sol se filtra a través del agua cristalina, una manada de delfines nariz de botella nada felizmente.
Se deslizan suavemente sobre las olas, lanzándose ocasionalmente fuera del agua, creando arcos perfectos antes de sumergirse en las profundidades. Sus distintivos cantos resuenan en todas partes, como una canción bulliciosa del océano. Los delfines, las criaturas más inteligentes y ágiles del océano, a menudo viajan en grupos para protegerse unos a otros, mientras disfrutan de la libertad del vasto océano. Sin embargo, el océano no es un lugar de paz eterna. No solo hay alegres bailes de delfines, sino que también hay depredadores acechando. Y en el vasto océano, no hay nada más aterrador que la orca. Debajo del agua aparentemente tranquila, una sombra negra gigante se acercaba silenciosamente. No está solo. Una manada de orcas, dueñas absolutas del mar, está a la caza de sus presas. No necesitan apresurarse ni llamar la atención. Con su inteligencia magistral y sus tácticas de caza de primer nivel, entienden que la paciencia es su arma más poderosa. Los delfines aún no se dieron cuenta de que la muerte se acercaba. Las orcas son más que simples depredadores. Son guerreros organizados que saben coordinar sus cacerías para convertirlas en un espectáculo mortal perfecto. Una vez identificado el objetivo, la manada se dividió en dos grupos. Un grupo nadó hacia el frente de los delfines, mientras que el otro grupo se acercó silenciosamente desde atrás. Es una trampa sin salida. De repente, los delfines notaron algo inusual. Emiten gritos de alarma y toda la bandada cambia inmediatamente de dirección y acelera, intentando escapar del peligro. Pero la orca no tenía prisa en perseguirla. Saben que una larga persecución agotará al delfín y, para entonces, la victoria es obvia. Una orca adulta, que mide más de 8 metros de largo, comienza a crear grandes olas golpeando su cola contra el agua. Las repentinas olas desorientaron a los delfines, obligándolos a dispersarse para evitar chocar entre sí. Ese fue el momento de la muerte. Apuntando hacia el cachorro más pequeño de la manada, una orca rápidamente apuñaló hacia arriba desde abajo, empujando al cachorro lejos de su madre. La madre delfín entró en pánico y se giró, intentando salvar a su cría, pero era demasiado tarde. La estrategia de separar las presas tuvo éxito. El joven delfín, débil e inexperto, intentó nadar lo más rápido posible para escapar del depredador. Pero justo cuando cambió de dirección, una figura oscura corrió hacia él a una velocidad aterradora.
Arriba, los delfines todavía intentaban escapar. Saben que regresar para salvar a su propia especie es un acto sin sentido. En este océano solo hay una regla: los débiles son eliminados, los fuertes continúan existiendo. La cacería terminó rápidamente, eficientemente y sin un solo perdedor. Las orcas continuaron nadando, deslizándose por las profundas aguas azules como orgullosos guerreros. Para ellos, esto es solo una comida normal, parte del duro ciclo de supervivencia del océano. Ninguna especie puede superarlos. Ninguna especie se atreve a desafiarlos. Aunque es un asesino temible, la orca no es un asesino sin mente. Por el contrario, tienen una sociedad compleja y una inteligencia superior, comparable a la de los primates terrestres. Viven en manadas organizadas, donde los individuos mayores actúan como líderes y enseñan a las generaciones más jóvenes. Cada manada tiene su propio idioma, con sonidos distintivos que otras manadas no entienden, de forma muy similar a como los humanos tienen muchos idiomas diferentes. Las orcas también poseen una memoria poderosa, capaces de memorizar rutas, los mejores lugares para cazar e incluso las tácticas de otras manadas. Entonces, ¿qué hace que la orca sea el verdadero rey del océano? No solo por fuerza, velocidad o inteligencia, sino también porque no tienen enemigos naturales. Ningún animal se atreve a cazar orcas, ningún animal puede enfrentarse a ellas en el mar. En un mar azul profundo, donde la luz del sol penetra el agua clara, reflejando cada suave ola. Debajo del agua, una criatura antigua se movía suavemente, como si perteneciera aquí hace millones de años. Es la tortuga marina, la gran viajera del océano, una criatura que existe desde la época de los dinosaurios y continúa su historia hasta nuestros días. Desde las calientes arenas donde nacen, las diminutas tortugas comienzan su peligroso viaje hacia el mar. Deben correr contra el tiempo, evitando las garras de depredadores como cangrejos, aves marinas y peces grandes. Solo unos pocos de los cientos de individuos afortunados sobreviven para adentrarse en el vasto océano. Pero incluso una vez en mar abierto, el desafío no ha terminado. En las profundidades del océano, las tortugas marinas se enfrentan a temibles depredadores como los tiburones tigre y las orcas. Sin embargo, superando todos los desafíos, continúan su viaje, nadando miles de kilómetros durante muchos años, esperando pacientemente el día de regresar al lugar donde nacieron, para continuar el ciclo de la vida. El océano nunca descansa.
Pero en medio de las poderosas corrientes, las tortugas marinas aún flotan en silencio, como antiguos fantasmas que aún viajan incansablemente a través del tiempo. Las tortugas marinas son una de las pocas criaturas que están asociadas con ambos mundos, la tierra y el océano. Pasan la mayor parte de su vida a la deriva entre las corrientes oceánicas, pero cuando llega el momento, regresan a la tierra para reproducirse. Lo especial es que las tortugas marinas pueden recordar exactamente la playa en la que nacieron, aunque hayan recorrido decenas de miles de kilómetros a lo largo de su vida. Hay 7 especies de tortugas marinas en el mundo, desde la gigantesca tortuga laúd con su gruesa piel sin caparazón, hasta la gentil tortuga verde o la tortuga carey con su caparazón en forma de joya. Cada especie tiene su propia historia, su propio viaje, pero todas comparten un extraordinario instinto de supervivencia. Las tortugas marinas son las criaturas que viven más tiempo en el océano. Algunas personas pueden vivir más de 100 años y ser testigos de muchas generaciones de cambios humanos. Se alimentan de medusas, algas, esponjas y algunos incluso roen corales. Pero a pesar de su longevidad y vitalidad, las tortugas marinas todavía se enfrentan a la extinción. La oscuridad cubrió la arena. Solo la tenue luz de la luna iluminaba las olas que golpeaban suavemente la orilla. De repente, desde debajo de la arena, pequeñas criaturas comenzaron a moverse, despertando después de semanas enterradas bajo tierra. Cientos de tortugas bebés emergieron de sus nidos, desconcertadas por el mundo que veían por primera vez. El instinto les dice que el tiempo no está de su lado. Deben arrastrarse rápidamente hacia el mar antes de que los depredadores los descubran. Las aves marinas comenzaron a bucear. Los cangrejos se arrastraron rápidamente sobre la arena. Desde las sombras, los zorros marinos acechan, esperando un suntuoso banquete. Esta no es solo una carrera para escapar, sino una carrera por la vida. Solo alrededor de 1 de cada 1.000 tortugas bebés tienen posibilidades de sobrevivir hasta la edad adulta. Los vencedores de esta carrera de la muerte continuarán su viaje épico, viajando a través de vastos océanos durante décadas antes de regresar a las arenas de antaño, repitiendo el círculo de la vida. En el vasto océano, donde la luz no puede llegar, hay un gobernante que se mueve silenciosamente en la oscuridad. Cachalote, el misterioso gigante de las profundidades marinas, una de las criaturas más grandes e inteligentes que jamás hayan existido. Con hasta 20 metros de largo y más de 50 toneladas de peso, no solo es la ballena dentada más grande del planeta, sino también uno de los animales con mayor cerebro, poseedor de una inteligencia increíble.
pero para sobrevivir en un lugar donde la presión puede aplastar cualquier cosa, los cachalotes dependen de algo más que su enorme tamaño. Es un maestro de los viajes largos, un cazador tenaz y una criatura que guarda misterios que los humanos aún no han descifrado. Los cachalotes no están confinados a una zona marina concreta. Es una ballena ampliamente migratoria, que se encuentra en la mayoría de los océanos del mundo, desde aguas tropicales cálidas hasta aguas polares frías. Sin embargo, les gustan especialmente las profundidades marinas, donde las fosas oceánicas cortan el fondo y abren mundos oscuros repletos de extrañas criaturas. Algunas áreas famosas que son reinos de cachalotes incluyen la fosa de las Marianas en el Océano Pacífico, las aguas cercanas a las Islas Azores en el Océano Atlántico y las aguas profundas de Nueva Zelanda. Los cachalotes machos a menudo viajan solos, cruzando miles de kilómetros de océano en busca de alimento. Mientras tanto, los cachalotes hembras y juveniles suelen vivir en manadas, formando grupos pequeños y protectores. Sus manadas pueden estar formadas por 10 a 20 individuos, donde las hembras cuidan no solo de sus propias crías sino también de las de otras crías de la manada. Este vínculo es una de las características que distingue a los cachalotes de muchos otros animales marinos. Con un cerebro que pesa casi 8 kilogramos, el más grande de todos los animales, los cachalotes poseen una inteligencia increíble. Estudios han demostrado que tienen la capacidad de recordar, aprender e incluso cuentan con sistemas de comunicación complejos mediante sonidos especiales llamados clics. Estos sonidos no solo les ayudan a orientarse en su entorno, sino que también pueden ser una especie de lenguaje que los humanos aún no pueden comprender por completo. Algunos científicos creen que los cachalotes pueden identificar a los miembros individuales de una manada mediante señales sonoras distintivas. Incluso los machos solitarios pueden reconocer a otros machos después de años de separación, lo que sugiere que tienen un sofisticado sistema de reconocimiento social. Los cachalotes no solo son inteligentes, sino que también tienen una capacidad de adaptación extraordinaria, ajustando su ritmo cardíaco para sumergirse profundamente y soportar la dura presión de las profundidades marinas. Una de las habilidades más singulares del cachalote es su capacidad de bucear a profundidades increíbles. A diferencia de otras ballenas que solo cazan en aguas poco profundas, los cachalotes pueden sumergirse a profundidades de más de 3.000 metros, donde la luz no puede llegar. Para ello, sus cuerpos están perfectamente diseñados, un sistema pulmonar que puede colapsar para minimizar los efectos de la presión, una sangre rica en hemoglobina que ayuda a retener el oxígeno durante largos periodos de tiempo y, sobre todo, un mecanismo biológico en la cabeza llamado spermaceti, una cámara llena de aceite que les ayuda a ajustar su flotabilidad de forma flexible. El viaje hasta el fondo del océano es un duro desafío.
Cuando un cachalote se sumerge, su frecuencia cardíaca puede disminuir a solo unos pocos latidos por minuto para conservar energía. En la oscuridad absoluta, no puede usar sus ojos para ver. Pero en cambio, los cachalotes tienen un arma poderosa, ondas sonoras superpoderosas. En el oscuro mundo del fondo del océano, los cachalotes utilizan el sistema de sonar más avanzado que la naturaleza haya creado jamás. Al emitir potentes ondas sonoras desde su cabeza, puede ver a través del sonido, localizando a sus presas y sus alrededores incluso en la oscuridad más densa. Pero eso no es todo. Algunos científicos creen que estas ondas sonoras son tan poderosas que pueden paralizar o incluso matar a sus presas instantáneamente. Cada disparo sónico de un cachalote puede alcanzar una intensidad de hasta 230 decibeles, más fuerte que un arma o un motor a reacción. Cuando esta onda sonora impacta a un calamar gigante o cualquier otra criatura, puede aturdir y desorientar a la víctima, tiempo suficiente para que el cachalote ataque y aseste el golpe decisivo. A más de 2.000 metros de profundidad, donde reina la oscuridad más absoluta, se desarrolla una batalla a vida o muerte. Un cachalote macho adulto, de más de 18 metros de largo, se desliza silenciosamente por el agua fría, resonando cada pulso de sonido, en busca de presas. Pero hoy no es el único que caza en la oscuridad. Más adelante, en la oscuridad total, apareció una criatura gigante. Un calamar gigante, de casi 14 metros de largo, se movía en silencio. Los ojos del tamaño de platos de comida reflejaban la tenue luz de las criaturas bioluminiscentes, con largos tentáculos extendidos, listos para contraatacar. El cachalote ha encontrado su rival, uno que no es fácil de dominar. Bajo demasiada presión, el cachalote estaba exhausto. Un último suspiro escapó del respiradero mientras perdía el conocimiento. El gran cuerpo se hundió lentamente hasta el fondo, pero luego, gracias al aceite de esperma de ballena en su cabeza, comenzó a flotar. Gravemente herido, su enorme cuerpo fue arrastrado por las corrientes oceánicas, arrastrado por las olas hasta la orilla, donde el destino ya había decidido para el otro final. Al día siguiente, las tranquilas costas de una pequeña isla fueron interrumpidas por una extraña visión. Una criatura gigante apareció en la arena blanca, su enorme cuerpo inmóvil entre las olas. Los primeros pescadores que lo encontraron quedaron atónitos por el tamaño del animal. Sus ojos estaban cerrados, pero las cicatrices, las mordeduras profundas y las marcas de agujeros de succión en su cuerpo contaban otra historia, la historia de una batalla final.
El océano es vasto, profundo y siempre en movimiento, donde se desarrollan feroces luchas por la supervivencia. En la oscuridad de las corrientes submarinas, un depredador se mueve en silencio, sus fríos ojos explorando las aguas profundas. No hay que apresurarse. Ha sobrevivido millones de años, atravesando periodos de extinción que vieron desaparecer a los dinosaurios, pero ha mantenido su posición en la cima de la cadena alimentaria. Se trata del tiburón tigre, el asesino silencioso del océano, el omnívoro notorio, uno de los tiburones más peligrosos y temidos del planeta. El tiburón tigre, Galeocerdo cuvier, es uno de los tiburones con mayor distribución en el mundo. Están presentes en todos los océanos tropicales y subtropicales, desde aguas profundas de la costa hasta áreas cercanas a la costa donde las olas chocan contra antiguos arrecifes de coral. Pero a diferencia de los grandes tiburones blancos, que generalmente prefieren aguas frías, los tiburones tigre dominan las aguas más cálidas. Puede viajar desde las soleadas costas del Caribe y los arrecifes de coral australianos hasta las cálidas corrientes oceánicas de África. Donde quiera que haya una fuente de alimento, esta aparecerá. Un tiburón tigre adulto puede crecer hasta 5 metros de largo y pesar más de 600 kilogramos. Su piel azul grisácea con rayas distintivas que recorren su cuerpo, similares a las rayas de un tigre en tierra, le otorga una ventaja especial, un camuflaje perfecto. En el agua que brillaba bajo la luz del sol, su enorme cuerpo era casi invisible. Para las criaturas que tienen la mala suerte de caer en la mira del tiburón tigre, lo único que notan antes de ser atacadas es una gran sombra que se acerca silenciosamente, y luego, nada más. En el mundo de los tiburones, el tiburón tigre no es el más rápido ni el más fuerte, pero tiene una ventaja formidable, sus diversas habilidades de caza. Puede comer casi cualquier cosa, desde peces, focas, rayas, aves marinas hasta tortugas marinas e incluso desechos humanos. Esto le ha valido el apodo de basurero oceánico. Se han encontrado objetos extraños en los estómagos de tiburones tigre, incluidas señales de tráfico, latas de cerveza, bolsas de plástico e incluso matrículas de automóviles perdidas. Pero no es solo su naturaleza omnívora lo que hace del tiburón tigre un depredador tan temible. Tiene armas biológicas que aterrorizan a todas sus presas. Dientes afilados y poderosos, a diferencia del gran tiburón blanco, que tiene dientes triangulares afilados, los dientes del tiburón tigre tienen bordes dentados y afilados como navajas, lo que le permite cortar fácilmente la piel gruesa de las ballenas o incluso aplastar los duros caparazones de las tortugas. Capacidad de nadar en silencio, los tiburones tigre tienen una estructura corporal especial que les ayuda a moverse casi sin provocar olas, haciendo que sus presas no se den cuenta de su presencia hasta el último momento. Sentido del olfato súper sensible,
puede detectar una gota de sangre a cientos de metros de distancia, lo que le ayuda a rastrear las heridas de su presa incluso en aguas completamente oscuras. Sistema de detección electromagnética. Como todos los tiburones, el tiburón tigre tiene un sistema especial llamado ampolla de Lorenzini, que le ayuda a detectar débiles vibraciones eléctricas de los organismos vivos. Incluso si una tortuga marina se esconde bajo la arena, un tiburón tigre puede sentir sus latidos y lanzar un ataque sorpresa. Asterisco. La oscuridad ha cubierto el océano. Pequeñas criaturas se esconden en los arrecifes de coral, mientras los depredadores comienzan su viaje. Una tortuga marina adulta nada tranquilamente hacia la playa de arena donde cavará un nido y pondrá sus huevos. Ha sobrevivido a muchos viajes de miles de kilómetros, a través de feroces tormentas y fuertes corrientes oceánicas, pero esta noche no podrá completar este viaje final. Desde la distancia, el tiburón tigre detectó los movimientos de la tortuga marina. Se acercó silenciosamente, lentamente, sin dar señales de advertencia. A diferencia de los grandes tiburones blancos, que a menudo atacan a velocidades aterradoras, los tiburones tigres son depredadores pacientes. Observa y evalúa la situación. La tortuga marina no era consciente en absoluto del peligro que se aproximaba. Cada año, cientos de miles de tiburones tigres son asesinados por sus aletas, sus dientes o simplemente porque los humanos les temen. Aunque todavía nos aterrorizan los tiburones, lo cierto es que el número de tiburones tigre ha disminuido drásticamente. Si este depredador desapareciera, el ecosistema marino cambiaría para siempre. Esta noche, los tiburones tigre continúan nadando en la oscuridad, siguen cazando, siguen sobreviviendo. Pero podrá seguir dominando los océanos o algún día será solo un nombre en la historia de los mares.